Buenos días a todos. Bueno, aquí en sala hay 5 personas, pero ya en remoto tenemos una asistencia mayor a 10 personas. Entonces creería que ya podríamos iniciar con la reunión para no hacerlo esperar más. Y ya las siguientes personas que vayan ingresando pueden observar lo que sería la grabación para verlo desde el inicio por si se perdieron algo. Entonces vamos a tener la participación del ingeniero Luis, funcionario del COMNIA, que nos va a estar explicando un poco sobre los trámites que se necesitan para la obtención de la matrícula profesional, explicar su importancia, lo que necesitamos nosotros como profesionales, como ingenieros próximos para poder desarrollar nuestros labores profesionales en el sector público o privado. También vamos a tener o hablar un poco sobre código de ética y la ley que nos está rigiendo desde Comnia. No siendo más, le cederé la palabra al ingeniero Luis. Esta charla está siendo, digamos, preparada, gestionada desde el Departamento de Graduados de Ingeniería Ambiental. Sin embargo, se hizo la invitación a todos graduados y estudiantes de diferentes programas de ingeniería, debido a que esta es una actividad que nos compete a todos los ingenieros. No siendo más, le presento al ingeniero Luis. Muchas gracias. Muy buen día a todos nuevamente. Antes de iniciar, pues darles el agradecimiento a la Corporación Universidad de la Costa, por esta invitación que nos hacen, que nos permite a nosotros, como entidad del Estado, desarrollar nuestra misionalidad. Orgullosamente egresado de esta institución educativa del año 93 del programa de Ingeniería Civil, cuando todo era a pedal, cuando nos tocaba investigar desde la biblioteca, volvernos ratones de biblioteca. Y me siento muy orgulloso de haber egresado de esta institución educativa que me enseñó muchas cosas. Entre ellas, ejercer con ética, con honestidad, con honradez nuestra profesión. Me desempeño en el cargo de secretario regional atlántico del COMNIA desde el año 2000, es decir, ya este año cumplí 23 años de estar ejerciendo en el cargo como funcionario del COMNIA. Y hoy queríamos traerle a ustedes este tema, la obligación y trámite de la matrícula profesional para el ejercicio legal de la ingeniería. Entonces, cuando ya aparece una palabra, ejercicio de la ingeniería, tenemos que tener claro qué es ejercer la ingeniería, ¿cierto? Y también tenemos que saber por qué debemos tramitar una matrícula profesional. Aquí les traigo, digamos que una línea de tiempo de lo que ha sido la reglamentación de la ingeniería en Colombia. Y parto por mencionarles la que nos creó, que es la Ley 94 del año 1937. Si ustedes sacan una cuenta rápida, son 85 años, este año vamos a cumplir 86 años de haber sido creados para cumplir esta misionalidad, una misión que nos asigna la Constitución y la ley. Muchos se preguntan, pero ¿por qué debo tener una matrícula profesional? ¿Cierto? Si ustedes han leído, supongo que lo han hecho, la Constitución política nuestra, en su artículo 26 nos da el derecho a nosotros de escoger profesión u oficio, ¿cierto? Pero también esa norma, que es la mayor norma que existe en nuestro país, nos dice que si elegimos una profesión que revista riesgo social, debemos someternos a la normatividad que la cobija. Entonces, esto ha sido la normatividad que ha regido a la ingeniería, digamos que a manera de resumen, porque no están todas las normas. Les estoy hablando de que hace 86 años se promulgó la primera norma que nos creó para cumplir esa función misional. Buenos días, adelante. Posteriormente, en el año 78,
se promulgó la ley 64 que reglamentó un poco más el ejercicio de la ingeniería, pero también agregó a la arquitectura como una profesión de riesgo social. Entonces, profesiones que sean consideradas de riesgo social como la medicina, como el derecho, la contaduría, la ingeniería, la administración de empresas, las finanzas, requieren vigilancia por parte del Estado, porque si se ejercen de manera incorrecta, pues pueden ocasionarle un mal a la sociedad. Ustedes se imaginan un médico que no sea idóneo y se someta a hacer una cirugía a un paciente, ¿qué puede ocurrir? Puede llevar a la muerte al paciente. O que un ingeniero civil no se ciña a la norma que reglamenta el diseño estructural, que es la NSR 10 actualmente, ¿cierto? ¿Qué puede ocurrir si no le colocamos el mínimo que exige la norma? Pues la edificación puede colapsar y eso puede traer también, como ya ha ocurrido, muertes desafortunadas. Entonces, son profesiones que requieren vigilancia por parte del Estado y el Estado lo hace a través, en el caso de la ingeniería que hoy nos ocupa, a través del COPNIE, ¿cierto? Para hacer vigilancia, para autorizar el ejercicio de la profesión. Entonces fue incluida la arquitectura también dentro de esa profesión. Posteriormente, en el año 87, ya se reglamentó el uso de una tarjeta profesional. Ojo, uso de la tarjeta. La matrícula existe desde el año 1937. O sea, a partir de enero del año 88 ya se usa una tarjeta en plástico. Además, también se adopta por primera vez un código de ética que era una resolución del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de ese entonces, una resolución del año 81. Era un código muy corto, 10 incisos, 10 articulitos tenía ese código de ética profesional. Era todo lo que existía en reglamentación en cuanto a código de ética profesional. Y también se estableció por primera vez un procedimiento disciplinario. Ya vamos para allá ahora cuando les estemos hablando de esa función del COPNIA como tribunal de ética. En el año 90, con el decreto 3112, estos dos decretos, el 2500 y el 3112, son reglamentarios de la ley 64. Entonces, este decreto también dice que los técnicos profesionales y los tecnólogos son considerados auxiliares a la ingeniería, son profesiones de riesgo social y por lo tanto también requieren vigilancia por parte del Estado. Entonces, un tecnólogo en construcción es una profesión auxiliar a la ingeniería civil, por lo tanto reviste riesgo social y también debe tener su autorización del Estado, es decir, su matrícula profesional. Posteriormente, en el año 98, con la ley 435, se crea el Consejo de Arquitectura, es decir, se separa la arquitectura de la ingeniería, ellos tienen su propio consejo, que los regula, que los vigila, que les otorga su matrícula profesional. Desde enero, estas normas por lo general todas fueron promulgadas en diciembre, es decir, comenzaban a regir en enero del año siguiente, es decir, en enero del 99 ya los arquitectos tenían su propio consejo. En el año 2003, con la ley 842, ley que está vigente, 842 del 2003, se reglamenta un poco más el ejercicio de la ingeniería, se establece un nuevo código de ética profesional mucho más completo. Ese código de ética, si ustedes han leído la ley 842, no sé si acá ustedes ven la cátedra de ética profesional, y se toca la ley. Si tocan la ley, pues si ustedes ven desde el artículo 29 hasta el artículo 45 está establecido el Código de Ética Profesional. Los invito pues a que si no lo han hecho, lo lean, porque ese es el perfil que nosotros debemos manejar como profesional. ¿Por qué? Porque ese código establece un compendio de inhabilidades, de prohibiciones, de deberes, de incompatibilidades que tenemos como profesionales de la ingeniería y que debemos tener claro dentro del ejercicio de nuestra profesión qué podemos hacer y qué no podemos hacer para no incurrir en violación a la ley que posteriormente nos vaya a someter a una investigación, pues no solamente ético-profesional, puede ser una investigación penal, una investigación civil, por no tener claro qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué debemos y qué no debemos hacer. Y finalmente,
La ley 1796, promulgada en diciembre del 2016, denominada Anti-Space, es una ley que se estableció pues enfocada a proteger al comprador de vivienda. Si ustedes recuerdan, en el año 2015 colapsó una torre del edificio, del complejo, era un complejo de 6 torres en Medellín, llamado Space, por múltiples fallas. Fallas desde la cimentación, fallas desde el estudio geotécnico, fallas desde la misma ejecución de la obra, fallas en los cálculos estructurales, que se llevó por delante todos los factores de seguridad. Ustedes saben que cuando uno diseña estructuralmente, se le coloca un factor de seguridad que pues se presume que ese factor de seguridad asume el riesgo de que la estructura vaya a fallar o vaya a colapsar por una eventual sobrecarga. Pero resulta que esa estructura, por ese múltiple, o sea, si hubiese tenido una sola de esas fallas, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Pero el cúmulo de errores que se cometieron ahí llevaron a que esa estructura colapsara. Afortunadamente, un día anterior habían desalojado la edificación porque las estructuras avisan cuando van a fallar. Entonces, desalojaron, pero desafortunadamente 2 personas que quisieron quedarse a cuidar sus pertenencias, no lograron salir antes de que el edificio colapsara. Fallecieron esas 2 personas y el Estado, pues, en vista de que ocurrió ese siniestro, obligó a desalojar las otras 5 torres que habían quedado en pie porque también tenían los mismos problemas estructurales. ¿Ya? Y ordenó pues su demolición. Ustedes pueden imaginarse edificios, torres de más de 10 pisos, el número de apartamentos que pueden contener, el número de familias que quedaron desprotegidas por ese evento, ¿cierto? Porque pues había que primero proteger la vida de las personas antes de que esos otros edificios fuesen a colapsar. Entonces, esta norma lo que hace es meter en cintura, sobre todo a los curadores urbanos, quienes en últimas son quienes dan la autorización, ¿cierto? Quienes en últimas aprueban los diseños que se presentan para todo tipo de proyectos. Entonces, afortunadamente la norma nos permitió disciplinar éticamente a esos profesionales de la ingeniería que intervinieron en la construcción de esas obras. Y hoy en día, pues, algunos tienen su matrícula cancelada, otros tienen suspensión de matrícula hasta por 5 años. Algunos fueron encontrados con una muy baja responsabilidad en el hecho y se les amonestó. Pero a todos los profesionales involucrados se les investigó. ¿Ya? Esa es una de nuestras funciones como tribunal de ética, que ya más adelante vamos para allá. Entonces, si se les van presentando dudas o inquietudes, pues las podemos ir resolviendo. Igual a los amigos que están remotamente a través del chat pueden hacer sus preguntas. No sé si por acá me colaboran con las preguntas, y las vamos resolviendo inmediatamente. Bueno, ¿qué es el COPNIA? Ya a ustedes pues les he adelantado, ¿cierto? Varias de nuestras funciones, pero tener claro que somos una autoridad pública que se encarga de velar por el buen ejercicio profesional de los ingenieros, de los profesionales afines y auxiliares. Es decir, tenemos competencia no solamente para la ingeniería, sino para las profesiones afines a la ingeniería, como cuáles: un administrador de obras civiles, un administrador ambiental y de los recursos naturales. Son profesiones de 5 años que no llevan el rótulo de ingeniero, pero que son afín a la ingeniería. Y los auxiliares, como ya les mencioné, son pues los técnicos profesionales y los tecnólogos. ¿Cómo se concreta esa vigilancia? Bajo 3 funciones. Primero, la autorización, de las que ya le mencioné. ¿Qué es la autorización? Es el otorgamiento de la matrícula. Si ustedes no tienen matrícula, no están autorizados para ejercer la profesión. Entonces, el COPNIA como autoridad, previa solicitud, por supuesto, de parte de ustedes, una vez
reciban el título e incluso los que ya han recibido su título profesional que no hayan hecho el trámite de la matrícula, pues deben hacer una solicitud al COPNIA para que el COPNIA les entregue la autorización que les va a permitir ejercer legalmente la profesión. Entonces, partiendo de ahí, si no estamos autorizados para ejercer la profesión, ejercemos ilegalmente la profesión. Y si la ejercemos ilegalmente, la ley 842 establece sanciones para quienes sean sorprendidos ejerciendo ilegalmente. Sanciones que van con multa de 1 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Multipliquen 50 por 1.000.000 y piquito. ¿Ya? Pero además de eso, con arrestos de 1 a 12 meses al que se ha sorprendido ejerciendo ilegalmente una profesión que revista riesgo social. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizarle a la sociedad que quien está ejerciendo sean personas idóneas. Porque es que existen mucha gente ejerciendo la ingeniería sin tener ni siquiera la idoneidad profesional. Es decir, sin tener siquiera el título. Entonces, el Estado se encarga a través de la matrícula, si tú quieres saber si alguien ejerce legalmente y es idóneo para ejercer la profesión, ingresas a la página del COPNIA con el número de cédula de la persona y tienes la certeza de si es ingeniero o no es ingeniero. Si tiene matrícula es porque efectivamente es egresado de una institución educativa reconocida por el Estado. Entonces se tiene la tranquilidad, por lo menos tiene el título profesional. Pero hay quienes entregan una hoja de vida a una empresa con tan buena suerte que los contratan. No verifican el título, algunas empresas, con la universidad y contratan. Uno no sabe qué puede hacer esa persona al interior de esa empresa, ¿cierto? Si lo ponen a diseñar, si lo ponen a calcular con qué parámetros está haciendo esos diseños o esos cálculos. Entonces es un peligro, es un riesgo para la sociedad que haya una persona que no tenga la idoneidad y segundo, la autorización del Estado para ejercer la profesión. Entonces, esa es nuestra primera gran función, entregar la autorización. Segundo, realizar inspección, vigilancia y control de ese ejercicio profesional. ¿Cuándo cumplimos esa misión? Cuando ustedes, que ya algunos pronto van a graduar, algunos que ya graduaron, obtengan su título, adelanten el trámite de la matrícula profesional, es decir, comiencen a ejercer legalmente la profesión, se vinculen a una empresa privada o a una entidad del sector público. Y pues nosotros tenemos que también tener la certeza de que quienes están ejerciendo la profesión lo estén haciendo de manera legal. Entonces, a través de un proceso de inspección administrativa, le solicitamos a esas empresas, a esas entidades del sector público, incluso a las instituciones de educación superior, porque todas ellas son susceptibles de contratar ingenieros. De hecho, quienes les dictan clases a ustedes o a quienes recibimos clases en una universidad, en el área de ingeniería, por lo general, quien dicta esa cátedra es un ingeniero. Y así lo exige la norma. La ley 842 en el parágrafo del artículo primero dice que si la docencia en ingeniería, si la cátedra requiere de conocimientos de ingeniería, debe ser impartida por un ingeniero y debe estar matriculado. Es decir, que ejercer la docencia es ejercer la ingeniería y por lo tanto también se debe contar con matrícula profesional para ejercer la docencia. Entonces también las instituciones de educación superior son sujetos de inspección por parte nuestra. La CUC este año está siendo sometida a un proceso de inspección donde le exigimos a la universidad que nos remita el listado de todos los profesionales que están vinculados tanto en la planta de docentes como en la parte administrativa, con el fin de verificar que cuenten con su matrícula profesional. Y oh sorpresa, en algunas universidades hemos encontrado profesionales que no tienen matrícula. Pues la idea es que legalicen su situación, ¿cierto? Y continúen ejerciendo, pero legalmente su profesión. Pero otra sorpresa, nos hemos encontrado con que algunos no son ingenieros. ¿Ustedes se imaginan el riesgo de que un docente les esté enseñando un error
Un docente que no tenga la idoneidad, ¿por cuánto se multiplica ese error? El efecto multiplicador que tiene enseñar algo que no es. Entonces, el Estado debe garantizar que también la docencia sea impartida por profesionales idóneos, ¿cierto? Y autorizados por el Estado. Entonces, ese proceso de inspección, como les dije, se lo realizamos a todo el mundo. Universidades, empresas y sector público. Le hemos hecho inspección a la Fiscalía. Nos atrevemos a hacerle procesos de inspección a la Fiscalía. La Fiscalía nos remite el listado de sus profesionales. Este no tiene matrícula, por favor, exíjansela. ¿Ya? Y el proceso termina cuando todos los profesionales reportados tienen su matrícula profesional. ¿Ya? Pero nos toca hacer ese proceso. Y por último, la función de tribunal de ética, que se concreta cuando un profesional de la ingeniería, titulado, matriculado, ejerce incorrectamente la profesión. Es decir, por fuera del Código de Ética Profesional establecido en la Ley 842 del 2003. Un ejemplo, y es considerado una falta gravísima que da para cancelar la matrícula profesional. Utilizar la hoja de vida de un colega sin su autorización. Resulta que tuve la oportunidad de presentar una propuesta, ¿cierto? Una licitación con el Estado. Me exigieron dentro de esa propuesta debo tener un profesional especialista en ambiental. Mi amigo me dijo que yo podía utilizar la hoja de vida en un proyecto, pero no me autorizó para este otro proyecto. Y resulta que yo utilizo la hoja de vida, la presento, me gano la propuesta, pero no llamo a mi amigo con el que me gané la propuesta, ¿cierto? La licitación. Resulta que mi amigo inconforme porque utilizó mi hoja de vida, ¿cierto? Y no me llamó a participar de ese proyecto. Pues si me utilizaste mi hoja de vida, lo más lógico es, ¿cierto? Llámame y arreglamos y hacemos pues el trabajo conjuntamente porque se requiere de ese profesional. Resulta que eso es una falta gravísima, utilizar una hoja de vida sin el consentimiento. Si esa persona se queja ante el COPNIA y si la persona no tiene la evidencia de que se autorizó el uso de la hoja de vida, pues a ese profesional se le puede cancelar la matrícula definitivamente, como lo establece la Ley 842 del 2003. Por eso es importante desde un comienzo que les dije, apropiémonos de la Ley 842 del 2003. De hecho, en los folletos que ustedes tienen, desafortunadamente, pues en línea no tenemos, pero ustedes pueden consultar a través de nuestra página web www.copnia.gov.co la Ley 842 del 2003 o simplemente colocan Ley 842 del 2003 a través de un buscador en internet y ahí les aparece la reglamentación actualizada, donde aparece el código de ética que nos permite a nosotros ejercer esta función de tribunal de ética. ¿Cómo se inicia una investigación disciplinaria? Con una queja que cualquier persona interponga porque un profesional ejerció antiéticamente la profesión, ¿cierto? Porque contrató los servicios de unos maestros de obra, de un personal auxiliar, no les pagó. Eso es una falta a la ética. Estamos obligados a cumplir con los deberes que nos impone la profesión. Entonces, no demos papaya. Porque en el mercado, digamos que el mercado hoy en día, el mercado laboral está bien competido, ¿cierto? Y si la situación está bien difícil, teniendo una hoja de vida intachable, imagínense ustedes teniendo una investigación o una sanción a cuestas. Lo difícil que es conseguir trabajo, teniendo una reseña en el certificado de vigencia de la matrícula. Bueno, acá les traje nuestra visión, perdón, que apunta a que para el año 2026 seamos reconocidos como una autoridad, como una entidad por la prestación del buen servicio con calidad y oportunidad. Es de lo que se trata, de lo que queremos
hacer, sobre todo con los profesionales inscritos. Una vez ustedes gradúen y se matriculen, van a tener muchas cosas, muchos beneficios, además de ejercer legalmente la profesión, el poder contar con una base de datos que les permite a ustedes poner su hoja de vida en esa base y tengan la posibilidad de conseguir trabajo a través de ese banco de hojas de vida del COPNIE. Ya está establecido pero eso es una vez la persona se matricula. Ya tiene la posibilidad de conseguir un trabajo. Sí, pues por supuesto tienes que cargar la hoja de vida. El simple hecho de matricularse pues no es suficiente. Entonces, pero eso es consultando la página web los requisitos que pide para cargar la hoja de vida. Haciendo pues este tipo de charlas, queremos cumplir con calidad nuestra misionalidad, entregándole no solamente a los estudiantes, sino a los egresados, al sector público, a todo nuestro público de interés, ¿cierto? Sector privado, sector público, instituciones de educación superior, gremios, estudiantes, egresados, ¿cierto? Toda la información pertinente para que la ingeniería vuelva a tomar el nombre que debe tener, ¿cierto? Recuerden pues que debemos enaltecer el nombre de nuestra profesión. Son muy pocos los que han denigrado del nombre de nuestra profesión, pero somos muchos más los que queremos hacer las cosas bien, los que queremos ejercer éticamente la profesión. Entonces, debemos nosotros enaltecer el nombre de nuestra profesión. En pocas palabras, ahí tenemos nuestras tres grandes funciones: el registro profesional, cuando le entregamos pues la matrícula a los ingenieros, el certificado de inscripción profesional a los técnicos y tecnólogos, certificado de matrícula a los maestros de obra. No les había hablado de los maestros de obra. Los maestros de obra, digamos que son la excepción a la regla. A ellos no se les exige estudio, se les exige experiencia. Experiencia certificada por ingenieros civiles o por arquitectos que den fe que ellos han ejercido durante más de 10 años la actividad de la construcción. Pero esos 10 años no es que del 2010 al 2020 ya tienen 10 años de experiencia, no. La experiencia es la sumatoria de los periodos de ejecución de las obras. Si en una obra tuviste 5 meses y en la otra tuviste 7 meses, bueno, ya ahí tienes 12 meses. En total deben acumular 120 meses de experiencia para que se les pueda otorgar su matrícula o su certificado de matrícula como maestros de obra. Y los permisos temporales que se le entrega a aquel profesional que reside en el exterior y que viene a desarrollar una función temporal, como su nombre lo indica. Para ello, sí que hay una pregunta. Ajá. Que no cumple. Bueno, ahí se está configurando un ejercicio ilegal de la profesión, porque primero esa persona tiene que estar autorizada por el Estado para desarrollar esa actividad, sobre todo cuando estás levantando una estructura que ya reviste cierto riesgo, ¿cierto? Casas de 2 y hasta de 3 pisos construidas sin ningún cálculo estructural por maestros de obra que tienen muchas veces mucha experiencia y lo que hacen es pues traerle sobrecostos al propietario de la vivienda cuando pues con un cálculo estructural tú le optimizas, ¿cierto? A ese propietario el mínimo que se requiere, pero que cumpla con la norma. Entonces, son personas que están ejerciendo ilegalmente una profesión, porque si son maestros, si dicen ejercer como maestros, pues deben tener el certificado, ¿cierto? De matrícula de maestro de obra. Entonces, ¿qué puede reclamar el propietario de una vivienda si se le llega a caer la vivienda? ¿A quién? ¿Cierto? Mientras que si contratas a un profesional idóneo, pues esa persona te va a responder.
Si no, el Estado lo hace responder. Bueno, el proceso de inspección y vigilancia, que son investigaciones administrativas, con el fin de conjurar el ejercicio ilegal de la ingeniería. Como les dije, hemos encontrado mucha gente falsa, como les dije, con tan buena suerte que presentan una hoja de vida y los contratan. Entonces, hay que conjurar a través de estos procesos de inspección y vigilancia ese ejercicio ilegal de la profesión, pero sobre todo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ustedes creen que es justo que ustedes estén metiendo hojas de vida en una empresa y no sean contratados, mientras que hay otros que ni siquiera han hecho la inversión para obtener el título académico y están siendo contratados y los están desplazando a ustedes, ¿cierto? Ocupando una vacante que no pueden ocupar porque no tienen la idoneidad. Entonces, estos procesos nos permiten depurar el mercado laboral. Y bueno, cuando la empresa se da cuenta del error que cometió de contratar a una persona que sin título, afortunadamente los desvinculan. Y pues ya le queda esa vacante a una persona. Ya la empresa aprende a que primero debe verificar en la página si ese profesional de verdad tiene título. Es como si contrataras a un abogado sin verificar si tiene su matrícula de abogado. ¿Cómo sabes tú que te va a defender bien? ¿Cierto? O a un contador para que te lleve la contabilidad de tu empresa si no tienes la certeza de que tiene su título de contador. Entonces, conjurar el riesgo, ¿cierto?, de que se ejerza ilegalmente la profesión nos permite hacer estos procesos de inspección y vigilancia. Y por último, ser tribunal de ética de la ingeniería. Disciplinar éticamente a los profesionales que ejercen de manera incorrecta la profesión. Por eso hay que denunciar. Por eso hay que denunciar el ejercicio ilegal. Si ustedes se dan cuenta de que hay una persona construyendo, ¿cierto?, dirigiendo una obra, ojo, la ley 842 establece que las obras de ingeniería deben ser dirigidas por ingenieros. No tengo nada contra los arquitectos, ¿ya? Porque son profesionales tanto como lo somos nosotros. Pero ellos tienen una competencia. Nosotros no podemos diseñar arquitectónicamente. Tú me pones a diseñar a mí un colegio o un hospital y yo me quedo gringo porque no sé cómo distribuir los espacios. Ellos son los expertos en eso, ¿cierto? Pero ellos no calculan, ellos no pueden dirigir una obra de ingeniería, la tiene que hacer un ingeniero. Lo dice la ley 842 del 2003. Entonces, si hay alguien ejerciendo ese tipo de funciones, está ejerciendo ilegalmente la profesión, hay que denunciar. Y así vamos depurando el mercado, así vamos sacando también la corrupción que está manchando mucho el nombre de nuestra profesión. ¿Cómo se hacen estas denuncias? A través de nuestro correo electrónico, contáctenos@cognia.do.co. Pueden instaurar las denuncias. Se reciben las denuncias incluso si usted no quiere que le aparezca su nombre como un anónimo, siempre que pues tengan los suficientes elementos que nos permita a nosotros investigar o que le permita a las autoridades investigar. Se aportan las pruebas, videos, fotografías, documentos que prueben que hay un ejercicio ilegal de la profesión. No se necesita que el que coloca la denuncia esté presente, ¿cierto? O dé la cara, para que pues mucha gente teme por su vida y prefiere no aparecer como denunciante. Pero hay que hacerlo. Bueno, si ustedes pueden observar ahí, actualmente tenemos 25 investigaciones ético-disciplinarias. Nuestras investigaciones son netamente administrativas, es decir, no son ni judiciales, no son ni civiles, ni penales, son administrativas. ¿Qué indica eso? Que el único fin nuestro es disciplinar éticamente al profesional, ¿cierto? Que inicia, pues por lo general inicia con una queja. En este caso, de las 25 investigaciones, 20 se iniciaron porque alguien se vio afectado por el mal actuar de un profesional de la ingeniería.
por supuesto, pues colocó la queja ante el COPNIA sin perjuicio de que pueda colocar una denuncia penal porque de pronto se sintió estafada la persona, ¿cierto? Como ocurre que muchos le entregan los recursos a un profesional para que le inicie un proyecto y resulta que se perdió con esos recursos. Ni los recursos, ni el proyecto. Entonces hay una falta grave a la ética. Entonces el COPNIA lo disciplina éticamente, pero la persona puede colocar su denuncia penal porque se configuró una estafa, ¿cierto? Porque hay la pérdida de unos recursos. Entonces 20 se iniciaron por una queja interpuesta, pero 5 se iniciaron de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un hecho que es notorio y de público conocimiento porque salió difundido en los medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión. Entonces, con la simple noticia, nosotros podemos iniciar la investigación. No hay que esperar que alguien coloque una denuncia. Caso Space, ¿cierto? Caso Puente Chirajará, caso Edificio Torres Blas de Lezo en Cartagena. Y bueno, ejemplos hay muchísimos. Que no se requiere de que alguien instaure una queja para nosotros iniciar la investigación ético-disciplinaria. Antes pues, de continuar con estos dos conceptos que los trae la ley 842 del 2003, por acá hay una pregunta. Por ejemplo, las obras que quedan a medias o que los contratistas no las terminan, ¿qué proceso hay contra ellos? Muy buena tu pregunta. De hecho, si se configura el incumplimiento, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos deberes dentro de la ley 842, dentro del Código de Ética Profesional. Si se configura el incumplimiento del contrato, porque pues existe un contratista, si existe un contratante, que muchas veces son obras del Estado, el Estado contrata, el contratista inicia la obra, si la suspendió tuvo que ser por fuerza mayor, ¿cierto? Porque hubo un invierno bien fuerte, porque hubo un terremoto, bueno, por fuerza mayor. Si está justificada la suspensión de la obra, pues no hay problema. Pero si suspende la obra y no la continúa teniendo los recursos, porque se le dan los recursos, ¿cierto? Porque si él presenta una propuesta dentro de ese proceso licitatorio, se supone que tiene para cumplir con ese proyecto. Si no lo hace y le declaran el incumplimiento, pues se le puede iniciar la investigación ético-disciplinaria a las personas consideradas responsables. O sea, llámese representante legal de la empresa, llámese director de obra, a la interventoría también, porque de pronto no realizó sus funciones, ¿cierto? A todos, absolutamente a todos, se les investiga. No quiere decir que a todos se les sanciona, sino el que se encuentre realmente responsable de los hechos que se denuncian o que permitieron que el hecho se llevara a cabo o se configurara el incumplimiento. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Bueno, cuando a un profesional se le inicia una investigación, como les dije, puede iniciar por queja, puede iniciar de oficio. Si se le comprueba dentro de la investigación que realmente cometió una falta a la ética profesional, se le formulan cargos, ¿cierto? Ese profesional puede ser sancionado si no demuestra que efectivamente él no es responsable de lo que se denuncia. Pero si se le sanciona, puede ocurrir que se le amoneste por escrito, ¿cierto? Que es en el caso, digamos, que el más leve, cuando la falta es considerada leve, y si no es reincidente, pues se le amonesta por escrito. Es como un regaño que le queda por escrito, pero le queda el antecedente disciplinario hasta por 5 años. El antecedente o el reporte negativo de una sanción. No hay suspensión, pero es una sanción. La amonestación por escrito. Cuando la falta es considerada grave, si no es reincidente, pues se le suspende la matrícula. Perdón, si pasa ya si sigue siendo leve, pero es reincidente, ya se le suspende la matrícula hasta por 6 meses.
Eso está establecido en la norma, en la ley 842. Si pasa de leve a grave sin reincidencia, se le suspende la matrícula de 6 meses a 2 años. Si es grave con reincidencia, de 2 años a 5 años. Y cuando la falta es considerada gravísima, en el ejemplo que les coloqué de utilizar la hoja de vida de un colega sin la autorización de él, se le cancela definitivamente la matrícula profesional. Hubo una modificación a esa norma de cancelar definitivamente la matrícula, en el entendido en que Colombia, por ejemplo, no existen con penas perennes. Aquí en Colombia no existe la cadena perpetua, por ejemplo. Entonces, eso de cancelar definitivamente la matrícula a un profesional fue considerado como que inconstitucional. Y le permite, pues la ley 1796, la última que les tenía relacionada, hizo una modificación permitiéndole que el profesional solicitara, una vez cumpliera 10 años de la sanción, se le restituyera ese derecho a ejercer nuevamente. ¿Ya? Es decir, resocializarlo, ¿cierto? Que el profesional tenga el derecho nuevamente de poder, pero solamente cuando cumpla 10 años de la sanción. Si el profesional no solicita, se le restituye ese derecho a ejercer, pues la matrícula ley permanece suspendida hasta que él así pues, considere solicitar ese derecho a ejercer nuevamente. Pregunta por aquí. Sí, ya que mencionó que sí, o sea, tienen que pasar 10 años para que vuelva a ejercer su profesión. Digamos que desde que se la quitaron a 10 años, prácticamente ya el estudio como el profesional que fue de hace 10 años o digamos antes, prácticamente él no debería estudiar nuevamente o validar sus estudios o de alguna manera para volver a ejercer. Bueno, eso ya lo consideraría cada quien. Digamos que el Estado no puede obligar a que él estudie nuevamente. Si tú obtienes un título en ingeniería civil, ¿cuándo dejas de ser ingeniero civil? O sea, yo tengo, ¿qué? Desde el año 93 que gradué, digamos que estuve mis primeros 7 años en montaje de estructuras metálicas, ¿cierto? Adquirí cierta experiencia, pero después me dediqué desde el año 2000 para acá al área, a la parte más administrativa, aunque no quiere decir que yo no esté ejerciendo mi profesión. Hoy les estoy dictando una charla, pero allá, cuando llegue a la oficina, me tengo que sentar a revisar procesos éticos disciplinarios. Yo soy el operador disciplinario. Y si a mí me llega en una investigación un profesional con unas pruebas y me entrega un cálculo estructural y me entrega unos planos y me entrega un estudio de suelos y me toca valorar eso como pruebas, pues tengo que aplicar mis conocimientos y de hecho por eso les traje lo que significa el ejercicio, el concepto de ingeniería y el ejercicio de la ingeniería. Entonces, no estoy en una obra 100% como lo estuve hasta el año 2000. Pero de cierta manera estoy ejerciendo mi profesión y pues no dejo de renovar, ¿cierto? Mis conocimientos. Cuando yo estudié, se utilizaba, era el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes de la Ley 64, de la ley, bueno, no recuerdo ahora mismo, pero era del año 87. Ese era el código de ética, perdón, la norma, el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, que después del sismo que ocurrió en Armenia y Pereira, ¿cierto? Fue renovado a la NCR del 98 y posteriormente. ¿Y qué pasa? Que para yo poder también evaluar un diseño estructural, tengo que estar al día con las normas. Entonces, no quiere decir que el hecho de que a él no se le permita ejercer la profesión, esa persona no esté actualizándose en sus conocimientos. ¿Sí me explico? Ahora, el que lo vaya a contratar es el que tiene que ver si esa persona está actualizada o no en esos conocimientos. Se le prohíbe ejercer la ingeniería, mas no se le prohíbe, porque no se puede, el derecho al trabajo. ¿Sí? Puede ejercer cualquier otra actividad. Por acá hay una pregunta.
ejemplo, una vez cometan la falta, tienen que esperar un periodo de 10 años, exacto. Tienen, por eso, o sea, tienen que, por eso, pero supongamos que tienen que enseguida hacer hacer la petición para establecer los 10 años, o por ejemplo, pasaron 5 y ellos hacen la petición y ya tienen que esperar nada más 5 años. Sí, o sea, lo pueden hacer. De hecho, se les recibe cuando cumpla los 10 años. Ah, ok. O sea, no puede ser antes. O sea, cuando ya los cumplan, puede ser el mismo día que la persona ya cumplió los 10 años de sanción, pues eleva la solicitud al COMNIA y el COMNIA pues le resuelve esa solicitud. Eso lo establece pues la ley 1796 del 2016. Muchos de los profesionales que participaron en el proyecto del SPACE se les canceló la matrícula. Todavía, porque del 2016 para acá no han pasado 10 años. O sea, todavía tienen la matrícula cancelada. Hasta que pues, ellos soliciten, se les restituye. Igual ocurrió con lo del carrusel de la contratación en la ciudad de Bogotá. Ya. Muchos profesionales. ¿Por qué les traigo el concepto de ingeniería? Porque debemos tener claro si lo que vamos a hacer o estamos desarrollando es ingeniería o no. Yo hoy les estoy dictando una charla aquí, pero cuando llego a mi oficina tengo que aplicar mis conocimientos para realizar otras actividades que hacen parte de mis funciones como secretario regional del COMNI. ¿Se entiende por ingeniería? Perdón. Toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, de la técnica industrial y en general del ingenio humano a la utilización e invención sobre la materia. Eso lo dice el artículo primero de la ley 842 del 2003. Nos deja claro qué es ingeniería. Pero también nos dice que si nosotros desarrollamos cualquiera de estas actividades que están en el... Pues aquí solamente les traje el inciso B. El inciso A tiene otra cantidad de actividades que nos permiten decir, sí, estoy en presencia del ejercicio de mi profesión. ¿Cómo cuáles? Estudios, proyectos, diseños, procesos industriales, textiles, termomecánico, termoeléctrico, energético, mecánico, eléctrico, electrónico, computación, sistemas teleinformáticos, agroindustriales. Bueno, el número es bien grande y como les dije, en la parte A está toda la parte de la ingeniería civil, de la ingeniería ambiental. Y debemos tener claro cuando nos vinculamos a una empresa, ¿cierto? Si vamos a aplicar esos conocimientos que obtuvimos aquí en el alma mater para cualquier actividad, estamos ejerciendo la ingeniería. Y si lo hacemos sin matrícula, recuerden que lo hacemos de manera ilegal. Por lo tanto, les traigo el artículo 6º. Y ustedes perdonen que yo les recalque tanto esto. Pero es que he visto llorar a muchos que se les presenta una gran oportunidad laboral. ¿Ya? Y se duermen. Y no tramitan la matrícula, sino cuando les llegó la oportunidad de su vida, presentaron su hoja de vida y cuando le pidieron la matrícula, que se la exigieron para el día siguiente, porque el cargo era para allá. Si no la tiene, pues recurrimos a la segunda opción. Entonces, sabemos que al momento de recibir nuestro título de graduar, tenemos que ponernos al día con la universidad. Tenemos que pagar el derecho de grado, tenemos que comprar la ropita. Pues quienes quieren hacer su pequeña reunión, por muy pequeña que sea, demanda un gasto, ¿cierto? Pero también debemos darle importancia a nuestra profesión, ¿cierto? Y si ya hicimos un gasto de más de 100 millones de pesos, ¿cierto? Si tomas todo, pasaje, el frito al frente, todo lo que te gastas durante un semestre, te gastas más de 100 millones de pesos en tu carrera profesional. No te vas a gastar ni siquiera el 1% de eso en el trámite de tu matrícula. Ya vamos para allá, así que la pregunta que viene es ¿cuánto vale la matrícula profesional? Por acá hay una pregunta. Para empezar con el trámite de la matrícula, ¿sería cuando ya complete el 100% de mi actividad académica o cuando ya tenga el diploma literalmente en la mano? Supongamos que yo me gradúo ya y inicio el trámite y cuento con suerte de que, por ejemplo, me está esperando un trabajo,
pero todavía no tengo la matrícula. ¿Puedo aceptar el trabajo o no? Son egresados de aquí de la CU, yo no espero menos. Bueno, para responder la primera pregunta, hay que estar graduado. Lo primero que hay que hacer es estar graduados, tener su título profesional. En la universidad te va a entregar 2 documentos, tu diploma y tu acta de grado. Son 2 requisitos indispensables para hacer el trámite de la matrícula. Ya vamos para allá, les voy a mostrar pues los requisitos para hacer el trámite. Hoy en día el proceso de nuestro trámite es rapidísimo. No cuando yo me gradué, que tramité en octubre y me entregó mi matrícula en enero. 4 meses. Sí, por ahí, 4 meses, ¿cierto? 3 meses. Ya no. Hoy en día estamos aprobando matrículas todos los días. Y nuestro manual de calidad, bueno, por ley nosotros debemos resolver una solicitud, ¿cierto? En 20 días hábiles. Una solicitud la debemos resolver por ley. Eso no es para nada la realidad nuestra. Nuestro manual de calidad apunta a que nosotros estemos entregando la matrícula en 7 días hábiles. Digamos que como para que nuestros indicadores estén bien, debemos estar dentro de esos 7 días hábiles. Si nos sobrepasamos es porque algo ha ocurrido. Y estamos entregando la matrícula en promedio en 5 días hábiles. Entonces, todo depende de la exigencia de la empresa que te vaya a contratar, si te permite vincular sin tu matrícula. ¿Ya? Tú te puedes vincular y ellos te pueden contratar. La cuestión es cuándo comienzas a realizar funciones como ingeniera. Es que el simple hecho de que te contraten no está queriendo decir que ya estás ejerciendo la profesión, ¿cierto? Porque es simplemente la vinculación a la empresa como tal. Entonces, si la empresa te da el chance de que en esos 5 días siguientes te otorguen la matrícula, pues yo creo que no habría ningún inconveniente en que te vincules. Ahora, no, que tienes que comenzar a diseñar ya. ¿Puedes hacerlo? Si no tienes la matrícula, no lo puedes hacer, ¿cierto? De qué actividades vas a realizar mientras te llega tu matrícula es lo que tienes que tener claro. Por acá hay otra pregunta. La pregunta sería que si durante las prácticas profesionales aún no tengo matrícula, ejerzo funciones que tengan responsabilidad, ¿cómo sería el proceso? ¿Sí lo puedo hacer o la responsabilidad se traslada a otra persona o no sé cómo es el... Y excelente pregunta, porque les tengo muy buenas noticias. ¿Quiénes están haciendo prácticas empresariales? Nada más tú también. La acabas de terminar. Pues, para ejercer legalmente se requiere tener matrícula. Si no has graduado, pues por supuesto no tienes matrícula. Pero hoy en día existe la ley del empleo joven, que permite que las prácticas empresariales sean colocadas en la hoja de vida como experiencia profesional, distinto a lo que es la experiencia laboral, ¿cierto? Experiencia laboral, toda aquella que adquieras si te vinculas laboralmente a cualquier entidad, a cualquier empresa. Pero la experiencia profesional es aquella que tú realizas cuando aplicas tus conocimientos y ejerces tu profesión. Entonces, pero cuando se utiliza o puedes utilizar esa experiencia adquirida en las prácticas empresariales, cuando te gradúas, que es cuando la universidad le da el aval a esas prácticas, ¿cierto? Previa certificación de la empresa con la que estás trabajando, que dice que tú desarrollaste una actividad en la que tuviste que colocar tus conocimientos como profesional, ¿cierto? Porque pues ya lo que te falta es el grado, el título. Y cuando tramitas la matrícula profesional. A partir de que el momento en que te gradúas y tramitas la matrícula, puedes colocar que ya tienes 6 meses de experiencia profesional. Y por supuesto, si tú desarrollas una labor, no vas a firmar un cálculo estructural si eres ingeniero civil. Tú lo puedes elaborar. Pero quien te está supervisando en esas prácticas es el responsable de eso que tú estás haciendo.
¿cierto? Sea un diseño estructural, sea un plan, en el caso de los ingenieros ambientales, un plan de manejo ambiental, ¿cierto? No lo puedes firmar porque todavía no tienes el título y puedes aparecer como cuando se hace una carta. Proyectó, elaboró y ¿quién firma? El que firma es el que responde, ¿cierto? Tú proyectas, pero no puedes firmar porque no tienes la competencia todavía. Sin embargo, cuando te gradúes, sí puedes decir que desarrollaste una actividad profesional en tus prácticas y la puedes relacionar en tu hoja de vida como experiencia profesional legalmente adquirida. ¿Ya? Pregunta. Bueno, ahora que nos metimos en el tema del diseño o los cálculos estructurales, por norma, si no estoy mal, para poder diseñar tenemos que tener experiencia de 5 años como auxiliar de cálculo. Eh, o sea, qué vínculo tiene realizar diseño? O sea, después que tenga esos 5 años de experiencia como auxiliar, o sea, ¿qué vínculo puedo tener con el CONIO? ¿El CONIO cómo me reconoce eso? ¿O cómo sería el proceso ahí? Perdón. ¿Qué reconoce tu experiencia? Tu matrícula. Nosotros no te vamos a contratar porque pues, somos una autoridad que tiene unas funciones limitadas. ¿Cuándo de pronto requeriríamos de un experto en cálculos estructurales? Cuando dentro de un procedimiento ético-disciplinario requerimos de un perito, ¿cierto? Si ya tú eres perito, tienes experiencia en cálculo estructural demostrada, certificada, y si nosotros queremos tener la certeza en un proceso ético-disciplinario de que una estructura falló por incumplimiento de la NSR, pues debemos tener ese concepto que provenga de un experto, ¿cierto? Sea que tenga el título de experto, o sea, que tenga el posgrado en estructuras, o que tenga la experiencia en cálculo estructural. Como tú lo dices, mínimo de 5 años en adelante, para que puedas pues, dar conceptos en estructuras. Entonces, ¿pero a partir de cuándo? De tu matrícula. Y solamente el CONIA te podría contratar si requiere de los servicios, pues nosotros no podemos decir, esta persona es experta en estructura, esta persona es experta en ambiental, esta persona es experta en industrial, porque no tenemos la competencia, no es nuestra función hacerlo. ¿Ya? ¿Quién te lo da? Una institución educativa. De hecho, los títulos de posgrados no requieren de matrícula profesional. ¿Cierto? La misma ley 842 lo dice que solamente los títulos de pregrado requieren expedición de matrícula profesional. Si tú tienes un título de especialista en estructura o un masterado o un postdoctorado, pues ¿quién reconoce eso? La universidad que te otorgó ese título de posgrado. ¿Ya? Pero no se requiere que se le reconozca esa experiencia por parte de ninguna entidad. Por acá hay una pregunta del chat. Sí, el compañero Eliezer, graduado, dice que si uno tiene la matrícula profesional y quiere renovarla por desgaste, quiere decir que ya un profesional con mucho, exacto, que ha trabajado bastante, que si necesita algún requisito y si tiene algún costo. Sí, muy buena pregunta. Pues las matrículas de aquellos que la obtuvimos antes de diciembre del 2019, cuando salió el decreto antitrámite 2106, ya recién comenzando pandemia, recuerden que la pandemia comenzó en diciembre de ese año, salió ese decreto que prohíbe la exigencia de la presentación en físico de una tarjeta profesional. Si tú tienes tu tarjeta profesional en físico, aquellos que graduaron hasta diciembre del 2019, se les entregó tarjeta en físico. A partir de enero del 2020, acogiéndonos a ese decreto antitrámite 2106, ya no se están expidiendo tarjetas en físico. Se están expidiendo de manera digital, la cual puedes portar en tu celular, sea Android o sea iOS, cualquier tipo de celular que tengas, cualquier móvil. Entonces, ya no vas a tener una reposición en físico. Es decir,
si tienes tu tarjeta, yo te sugiero pues que no la vayas a seguir deteriorando. Procura guardarla en un lugar seguro, porque nadie te puede exigir la presentación del documento en físico. Pero sí tienes la oportunidad de sacar una reposición que tiene un costo de 6,000 pesos, que se tramita directamente desde nuestra página web y que solamente tienes que actualizar la información. Pues cuando muchos graduamos, todavía no teníamos correo electrónico. Cuando graduábamos vivíamos con nuestros padres. Hoy en día, pues esa información ha cambiado y lo que se pide es actualizar la información de dirección, teléfono, correo, celular. Generas el comprobante de pago por 6,000 pesos y obtienes tu reposición, pero en digital. Ya no es en físico. Por lo tanto, ese documento, quienes lo tienen en físico, guárdenlo porque no lo van a volver a ver. Para los que ya pues, hicieron el trámite antes de diciembre del 2019. Creo que con eso le respondo la pregunta al compañero. Ahí hay otra. Sí, una pregunta ya cuando usted estaba hablando sobre las sanciones. ¿Cuántos profesionales han sido sancionados con alguna de esas sanciones? Que, bueno, en su momento ya usted lo explicó, pero creería que su pregunta es el número de personas que han sido sancionadas. Exactamente sancionado a la fecha. Qué pena, pero no tengo el dato en estos momentos del número de sancionados, pero prometo remitírselo a Juan Camilo, ¿cierto? A través de un correo. Si quieres, me remites el correo solicitando esa información como dato estadístico. Sí, como dato estadístico, decir, bueno, de tal año a tal año se han sancionado tantos profesionales, tantos civiles, tantos industriales, tantos de sistemas, tantos ambientales, tantos sanitarios ambientales, tantos de alimentos, comerciales. Bueno, actualmente nosotros tenemos más de 220 ramas de la ingeniería bajo nuestra competencia. Y aprovecho para informarles que el COMNIA no es el único consejo de ingeniería que existe. Para los ingenieros químicos existe el Consejo de Ingeniería Química. Para los ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos, metalúrgicos, nucleares, de telecomunicaciones, aeronáuticos y electromecánicos, 8 ingenierías, existe el Consejo de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines. Bueno, no sé si de pronto hay algún egresado conectado que haya sido del programa de Ingeniería Eléctrica. Aquí hay Ingeniería Eléctrica, ¿cierto? Es una profesión que no es competencia del COMIA, ellos los regula ese otro Consejo de Ingeniería, que la competencia se le dio a la Ley 51 en el año 86. Fue creado ese consejo para regular esas ingenierías. Es decir, no somos los competentes ni para otorgarles la matrícula, ni para disciplinarlos éticamente. Igual existe el Consejo de Vías y Transportes, exclusivamente para esa ingeniería. Y existe el Consejo de Ingeniería de Petróleos, exclusivamente para esa ingeniería. Las demás ingenierías, todas, más de 200, creo que son 236 ingenierías, están bajo nuestra competencia. Ya, por acá hay otra pregunta. El mismo compañero Jairo, las inspecciones son solicitadas obligatorias por programación y en qué empresas se han realizado este ejercicio. Asumo que va dirigida si son por empresas que esas inspecciones programadas. Muy buena la pregunta, óyeme. Sabía que me iban a corchar hoy. Anualmente nosotros, pues, por la capacidad que tenemos, elegimos un grupo de empresas. Digamos que para este año teníamos 86 entre empresas privadas, entidades del sector público e instituciones educativas. Teníamos 10 instituciones educativas elegidas para hacerles procesos de inspección este año. Entidades del Estado creo que habían como 4 o 5 y las demás todas eran empresas privadas. Acesco, Tecnoglass, bueno, todas las empresas que ustedes pueden imaginarse. Como les dije, alguna vez le hicimos proceso de inspección a la Fiscalía. Ustedes no me van a creer, pero una vez le hicimos un proceso de inspección a el INVIMA, que es el Instituto Nacional que vigila los medicamentos y alimentos. Y encontramos dentro de ese proceso un ingeniero de alimentos falso, una entidad pública. Entonces, ahí es donde se da cuenta uno de la importancia del proceso de inspección. Porque primero, garantiza que todos los profesionales que están vinculados tienen matrícula. Si la empresa se dio cuenta
antes de que nos reportara la información de que ese profesional no era egresado, muchas veces se los desvincula y ni siquiera nos lo reporta. ¿Ya? Pero porque ellos mismos hacen el expurgue, llamémoslo así vulgarmente. ¿Ya? Se dan cuenta de que cometieron un error vinculando a una persona que no tiene, ¿tú por qué no tienes matrícula? Van a verificar el título, tampoco tiene el título. Pueden ser sancionadas. El proceso de inspección contempla eso sí, posteriormente al proceso, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de decretar una inspección ocular. Es decir, se decreta inspección ocular a la empresa en la que tal día nos vamos a dirigir, se le comunica a la empresa para que nos tengan a la mano toda la información de los profesionales que están vinculados. Sus hojas de vida, hacemos la verificación, ¿cierto? De todo lo que están vinculados. Por supuesto que sean de nuestra competencia, no vamos a ir a revisar si un ingeniero químico tiene matrícula o no, ¿cierto? O un mecánico o un eléctrico, o el abogado o el contador de la empresa, no. Es simplemente los que son de nuestra competencia. Ellos nos tienen la información ahí a la mano porque como autoridad tenemos la potestad de exigirlo. Si no lo hacen, pueden ser sancionados, ¿ya? Por omitir la información o por no permitir el acceso a la información. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Ok. Entonces, tener claro que para ejercer la profesión hay que estar matriculado. ¿Y cuándo ejercemos la profesión? Cuando colocamos nuestros conocimientos para desarrollar cualquier actividad. Ahí están los requisitos para realizar el trámite de la matrícula profesional, que alguien ya me la había preguntado. 3 documentos: cédula de ciudadanía por ambas caras, diploma de grado y acta de grado. Estos documentos deben estar digitalizados de forma individual en formato PDF. ¿Cierto? Va a llegar un momento en que el sistema te va a pedir que los cargues uno a uno. Procuren no revolver los documentos de diplomas de bachillerato con los diplomas del pregrado, con los diplomas del posgrado, porque a veces por la rapidez cargaron el diploma de bachiller o la acta de grado de bachiller, y ha ocurrido. Eso dilata un poco más el proceso del trámite, porque nos toca enviarle una comunicación al profesional, no me enviaste la copia del diploma, sino la de bachiller. Entonces, esos 1 o 2 días más se están demorando. A veces el profesional no lee los correos inmediatamente. ¿Ya? Te atrasa un poco más el proceso del trámite de la matrícula profesional. ¿Qué pasó? No, yo hundí el tercero. Ahí está. Qué pena. Bueno, importante el papel que juega la institución educativa en este proceso del trámite de la matrícula. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener la certeza de que efectivamente son egresados de la institución educativa de la que dice ser. Y por eso la ley obliga a todas las instituciones, el artículo 10, a remitir el listado de los egresados en cada periodo académico. Cada vez que ocurran grados, las instituciones educativas están en la obligación de remitirnos, no solo al COPNIA. Si aquí hay el programa de Derecho, pues tiene que remitirle al Consejo Superior de la Judicatura a los egresados del programa de Derecho para que ellos puedan otorgarle la matrícula a los abogados. ¿Cierto? Si hay medicina, tienen que reportarle a la Secretaría, al Ministerio de Salud, a través de las Secretarías de Salud de los médicos que graduaron, ¿cierto? Al Consejo de Administración de Empresas, si hay administración de empresas. Si hay ingenieros mecánicos, al Consejo de Ingeniería Mecánica. Y si hay ingenieros civiles, industriales, de sistemas ambientales, sanitarios y ambientales, pues al COPNIA, ¿cierto? Eso nos da la tranquilidad de que el profesional es idóneo. Si alguien tiene matrícula, es porque ya nosotros hicimos el trabajo de verificar con la institución educativa. Entonces, no hay nada mejor para una empresa que quiere contratar los servicios de un ingeniero civil o un ingeniero ambiental o industrial o de sistemas. Si quiere tener la certeza de que la persona realmente es ingeniero, pues consulte si tiene matrícula. Y con eso garantiza que efectivamente es egresado de esa institución educativa. Porque yo apruebo en primera instancia la solicitud. Si yo apruebo una matrícula de alguien que no tenga el título, pues el que va a llevar, como dicen vulgarmente, del bulto, al quien van a investigar, al quien van a meter preso,
es a Luis Carlos Sierra, ¿cierto? Por estar entregando matrículas falsas. Entonces, si por algo estoy o llevo 23 años aquí en el COMNIA, es porque el COMNIA no permite que profesionales que no cumplan con el requisito del grado se les apruebe o se les entregue una matrícula de manera falsa. De hecho, cuando el profesional o cuando la persona aporta los documentos y estos documentos son apócrifos, son falsos, el proceso termina en una denegación de la matrícula, en una resolución que ordena denunciar el delito de presentación de documentos falsos. ¿Ya? Ante la Fiscalía. O sea, todos aquellos que intentan obtener una matrícula falsa ante el COMNIA con un diploma falso y un acta de grado falso, son denunciados ante la Fiscalía por la presentación de documento falso. No porque la persona lo falsificó, no. Por la simple presentación del... Ya la Fiscalía se encargará de averiguar si fue él el que lo falsificó o fue otra persona. Entonces, como un consejo, no se les ocurra por nada del mundo, asisten a un día del grado y se les presentó una oportunidad de trabajo, no se les ocurra falsificar el diploma. Porque ya van a tener una investigación penal encima. ¿Ya? Es un consejo para que no se vayan a ver envueltos en problemas judiciales. El proceso del trámite inicia desde nuestra página web. Ahí está una de las preguntas que alguien me iba a hacer. Ya yo le leí la mente. ¿Cuánto vale la matrícula? ¿Cierto? Verificar si la profesión es competencia. ¿Por qué? Porque no todas las ingenierías son de competencia del COMNIA. De hecho, cuando ustedes van a iniciar el trámite, tienen la opción de elegir la universidad y dentro de la universidad elegir el programa. Entonces, si no es competencia del COMNIA, no van a encontrar el programa y muchos profesionales queriendo tramitar ante el COMNIA generan el comprobante de pago con una profesión distinta. ¿Ya? Si no aparece la profesión es porque no es competencia del COMNIA. Entonces, después toca hacer el proceso de devolución del dinero, porque pagan eligiendo una profesión pues, que sí es competencia del COMNIA. Y no, que es que yo intenté generar el trámite, pero no aparece mi profesión. Entonces, si es de la CUC, pues debe tener las 5 programas de ingeniería que son competencia del COMNIA: civil, industrial, sistema, sanitario, ambiental, porque alguna vez hubo sanitario ambiental y ahora solamente es ambiental, pero hay muchos sanitarios ambientales que no han tramitado, entonces siguen estando los 4 o 5 programas. ¿Cierto? Diligenciar el formulario para realizar el pago. Se genera el formulario primero, es lo primero que hay que hacer, generar el comprobante de pago. Se cancela por el valor correspondiente, en el caso de la ingeniería, 487,000 pesos. Si ustedes sacan el equivalente a lo que es un salario mínimo, no es ni siquiera el 50% de un salario mínimo. Si ustedes leen la ley 842 del 2003, esta norma establece que un consejo de ingeniería puede cobrar hasta un salario. ¿Ya? Pero no es el caso nuestro. No tenemos la necesidad de cobrar como sí lo tiene, por ejemplo, el Consejo de Ingeniería Química. Los ingenieros químicos tienen que pagar un salario mínimo porque el Estado no destina presupuesto para nosotros, para los consejos. Cada consejo debe producir su presupuesto de lo que recauda de las matrículas y certificados. Entonces, pues ellos tienen la necesidad de cobrar un salario mínimo, es una sola profesión. ¿Cierto? Igual que los químicos, los eléctricos, mecánicos, electrónicos, igual que los de viaje y transporte, porque pues con una sola profesión es muy difícil sostener el consejo. ¿Ves? Nosotros no tenemos esa necesidad, con 487,000 pesos, valor vigente hasta el 31 de diciembre. O sea, si se gradúan en octubre, aquellos que van a optar por el título ahora en octubre, pues no vayan a dejar pasar porque sonando los pitos, aumentando la matrícula profesional. ¿Ya? Muy probablemente aumenta el equivalente a lo que aumenta el salario mínimo. Entonces, muchos querrán que no aumente el salario mínimo para que no les aumente mucho la matrícula. Otros dirán que suba el salario mínimo. Entonces vendrá la pelea.
Nuestras matrículas se entregan en doble instancia. Ya, como les dije, el profesional inicia el trámite desde la página, genera el comprobante, paga el valor de la matrícula y posteriormente retoma, qué pena, para echar atrás es la segunda, ¿verdad? Retoma el trámite. Una vez paga, una vez realiza el pago, debe ingresar nuevamente a la página para cargar los 3 documentos que les hablé en la diapositiva anterior: diploma, acta y cédula de ciudadanía. A partir de ese momento en que el profesional carga los documentos es que comienza a correr el término del trámite de la matrícula. Muchos pagan y se les olvida cargar los documentos. ¿Ya? Primero se paga, luego se carga, pero si no carga los documentos, el trámite no ha iniciado. Porque es en el momento en que el sistema te entrega el radicado de la solicitud. Y si no te ha entregado el radicado, pues todavía no nos hemos dado cuenta que iniciaste una solicitud de matrícula. ¿Cierto? El sistema nos avisa, hay un profesional que inició el trámite cuando el profesional carga los documentos y el sistema le entrega el radicado. A partir de ese momento podemos nosotros visualizar la solicitud, revisar los documentos, verificar el título profesional, porque hoy en día las instituciones educativas tienen, se me olvidaba esa partecita, a través de nuestra página web la posibilidad de cargar los listados de los egresados. Es decir, ya nosotros no tenemos que estar pidiéndole a la universidad que nos remita el listado. A la universidad se le entregó un usuario y una contraseña a un funcionario responsable del área de registro, que es el encargado, cada vez que ocurren grados, de alimentar esa base de datos. ¿Sí? Si graduaron 10 de civil, bueno, esos 10 se cargan al día siguiente del grado y ya ustedes, pues, el mismo día del grado pueden solicitar la matrícula. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque solamente son 3 requisitos los que se piden: diploma, acta y cédula. Y si ya lo tienen el mismo día del grado, pueden iniciar el trámite. Incluso un día antes. Un día antes del trámite pueden iniciar el trámite, porque lo que van a hacer es pagar. ¿Cierto? Y posteriormente cargan los documentos. Puede ser cuando ya los tengan. Entonces, no iniciar el trámite si todavía no tenemos la certeza de que nos vayamos a graduar. ¿Ya? Pregunta en el chat. Aquí un amigo de ingeniería civil, estudiante, si ya se tiene una matrícula como tecnólogo y quiero sacar la matrícula profesional, ¿el precio de esta matrícula sería el mismo o cambiará? Muy buena pregunta. Hoy en día muchos títulos se dan por doble titulación, valga la redundancia. Es decir, por ciclos propedéuticos que le llaman. Inicias con un ciclo tecnológico, gradúas como tecnólogo y ese título pues lo homologas muchas veces en la misma institución educativa y continúas un ciclo profesional en el que obtienes pues, el grado de ingeniero. Por supuesto, son 2 profesiones distintas. Una es de tecnólogo, ¿cierto? Que te da una capacidad, una idoneidad completamente diferente a cuando gradúas como ingeniero. Entonces, si eres tecnólogo y ya tramitaste tu matrícula como tecnólogo, eso te permite ejercer como tecnólogo hasta ahí, ¿cierto? Pero ya, si continuaste y homologaste ese título y obtuviste el de ingeniero, pues ya te toca pagar el valor de otro título profesional. Es como si tú ya estudiaras ingeniería y por otro lado estudiaras derecho. Son 2 títulos diferentes, ¿cierto? Sí se ha dado la propuesta de que cuando el título de tecnólogo fue homologado para obtener el título profesional, pues simplemente el profesional pague el excedente de lo que pagó como tecnólogo para obtener el título de ingeniero. Es una propuesta que está en estudio, que quede grabado que todavía no ha sido aprobado. Está en estudio para concederle la posibilidad a aquellos que pues, obtuvieron un título de tecnólogo porque pagaron pues, un derecho a grado para obtener ese título y que pagaron una homologación también y que posteriormente graduaron, pero no, actualmente hay que pagar las 2 matrículas independientemente. ¿Ya? Creo que le respondí la pregunta a nuestro compañero.
Bueno. Las matrículas se entregan en doble instancia. ¿Qué hace la primera instancia? La Secretaría Regional, a la cual yo represento, verifica la información, verifica el título profesional, ¿cierto? Y aprueba a través de una resolución seccional. Es decir, la Secretaría Seccional aprueba, pues, previa verificación de la información. Una vez se aprueba, eso pasa a una segunda instancia, que es la, que es la Dirección General nuestra, que a través de una resolución nacional le otorga la matrícula al profesional que la ha solicitado. La Secretaría Regional aprueba, pero es la Dirección General en la ciudad de Bogotá quien otorga el número de la matrícula. En la primera instancia nos gastamos 3 días hábiles. La segunda instancia te está gastando otros 3 días hábiles. Entonces, por eso es que estamos otorgando la matrícula entre 5 y 7 días hábiles. Entonces, como ya les dije anteriormente, no perdamos las oportunidades laborales que a veces no se presentan 2 veces por no tramitar a tiempo este documento que es muy importante y que sabemos que debemos hacerlo, porque es por ley, no es porque el COBNIA quiera hacerlo, no. Es una función que se nos asigna desde la Constitución Nacional, artículo 26. A partir de ese momento en el que la Dirección General nuestra firma la matrícula, a partir de ese momento es que comienza, pues se puede descargar desde la página web un certificado de vigencia de la matrícula. Es un documento que es gratuito y que lo pueden descargar las veces que ustedes quieran. Que es el documento en el que le aparece la reseña a aquel que está sancionado. ¿Ya? Que dice que tal profesional con cédula tal tiene título en ingeniería civil o ambiental, número tal, su matrícula, expedida en fecha tal. ¿Ya? A partir de esa fecha es que comienza a correr la experiencia profesional. Y creo que esa parte se me escapó decírselas. El artículo 12 de la ley 842 del 2003 establece que la experiencia de un profesional de la ingeniería comienza a correr es a partir del momento en que se le otorga su matrícula profesional. Toda actividad que ustedes realicen desde que gradúan hasta que tramitan la matrícula profesional no es considerada experiencia profesional legalmente adquirida, a excepción de las prácticas empresariales. ¿Ya? Porque ya esas están avaladas. Pero si graduaron y no adelantaron el trámite inmediatamente, pues esas prácticas tampoco las pueden relacionar. Porque ¿qué le da validez a esas prácticas? La matrícula. El título profesional más la matrícula. Entonces, muchas veces hay concursos en los que exigen 1 o 2 años de experiencia. Y si no comenzamos a ganar experiencia desde un inicio, pues difícilmente vamos a poder acceder a uno de esos cargos que se proponen a través, pues, de los portales web. Lo que yo le mencionaba, decreto 2106 del 2019, denominado antitrámite, nos permite a nosotros, pues, ya no entregar matrículas o tarjetas profesionales de manera física, sino de manera digital. La matrícula se debe activar a través del aplicativo COBNIA App. COBNIA App. Sea, como les dije, un dispositivo Android o iOS, se descarga y una vez la Dirección General firma la resolución nacional, a ustedes les va a llegar un correo electrónico donde les notifican un código. Ya, con ese código y con el aplicativo activan la tarjeta, como ustedes la pueden observar acá, en su celular. Alguien, si se han dado cuenta, la tarjeta tiene una fotografía. Dentro de los requisitos no está la fotografía, ¿cierto? Bueno, la fotografía la deben tener ustedes en su celular, exactamente. Pueden mostrársela a los compañeros. La fotografía se la colocan ustedes a la tarjeta al momento de activarla. Debe ser una fotografía tamaño documento, ¿cierto?
lo más recientemente posible y listo, les queda su tarjeta activada en su celular. ¿Qué sucede si se pierde el celular, se daña, se deteriora, se lo roban? Tienen que, en el nuevo dispositivo que obtengan, descargar la aplicación y solicitarle al Comnia que les active ese código. El código que les llega es un código que es de por vida para ustedes. ¿Ya? O sea, si ustedes van a volver a activar la tarjeta con el código, el sistema no les permite activarla. Tienen que solicitarle al Comnia a través de un correo que les active ese código para nuevamente la tarjeta quede activa en el nuevo celular. Porque el celular, la matrícula solamente se puede portar en un solo dispositivo móvil. ¿Ya? Para aquellos que tienen tarjeta física, pueden tener su tarjeta en digital y la pueden tener en las dos presentaciones. ¿Preguntas hasta aquí? Ya vamos casi a finalizar. Bueno, el Comnia tiene presencia a nivel nacional a nivel nacional con 17 secretarías y una oficina principal que es donde funciona la dirección general, todas las oficinas administrativas nuestras en Bogotá. Con esas 17 secretarías hacemos presencia a nivel nacional en todos los departamentos. Hay departamentos que tienen competencia sobre más de, hay secretarías que tienen competencia sobre más de un departamento, como por ejemplo Atlántico tiene competencia sobre el Magdalena, porque en el Magdalena no hay secretaría del Comnia. Igualmente, Bolívar tiene competencia sobre San Andrés y Providencia. Antioquia sobre Chocó. Por acá, Cundinamarca tiene competencia sobre 5 departamentos. Bueno, así cubrimos los 32 departamentos con las 17 secretarías. Aquí en Barranquilla, nosotros estamos ubicados en la Torre del Banco Occidente, aquí en la carrera 52 con calle 74. Atendemos pues en horario de lunes a viernes, de 7:30 hasta las 12 y de 1 a 4:30 en la tarde. Entonces, no los quiero ver por allá. Normalmente a quienes recibimos allá es porque le vamos a tomar una versión libre porque están siendo investigados. Pero no, de verdad es, digamos que es muy triste tener a un colega de uno sentado frente a uno haciendo una declaración de versión libre. Ciertas personas que estuvieron sentadas aquí en el aula con uno recibiendo las clases y tener que recibirle una versión libre es muy triste. Pero bueno, le toca a uno, pues es la función que nos asignaron y pues no a todos los que se han investigado se les ha sancionado, pero sí se han sancionado colegas. Y me ha tocado a mí hacerlo. Bueno, no soy yo el que sanciona. El que sanciona es el consejo. Pues, si tengo tiempito, no sé si me dan chancecito de hablar de lo que es el consejo como tal. Porque es que yo soy el secretario, ¿cierto?, del despacho, de la Secretaría Regional Atlántico. Pero existe un consejo que es el que se encarga de tomar la decisión de si disciplina, si sanciona o no al profesional. ¿Y cómo está integrado ese consejo? Por el gobernador del departamento, que delega en la Secretaría de Infraestructura Departamental. Por el secretario de Planeación de Educación Departamental, que delega en un funcionario de la Secretaría. Por el secretario de Planeación Departamental, que también puede delegar en un funcionario de la Secretaría. Esas 3 personas representan al Estado, ya en el Consejo Regional. Pero también hay un integrante en representación de las instituciones educativas, que puede ser el rector o el decano de la Facultad de Ingeniería de una de las universidades que otorguen esos títulos en la jurisdicción del Atlántico. Entonces, actualmente es el decano de la Universidad del Norte el que tiene esa representación. Y un representante de las agremiaciones de ingeniería. ¿Ya? Actualmente la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, de ACODAL, es la representante de las agremiaciones en este consejo. Esas 5 personas son las encargadas de recibir la investigación que yo adelanto. Yo le presento las pruebas, aquí está la investigación, aquí están los cargos, aquí están los descargos, aquí están la defensa del profesional, aquí está
la queja que lo acusa. Ustedes deciden si se sanciona o no al profesional. ¿Ya? Entonces, no soy yo el que toma la determinación. De hecho, pues no soy yo el que adelanta 100% la investigación. Tengo el apoyo de un abogado, que es el que proyecta las resoluciones, los autos, y se le presenta a la Junta la investigación. Y son ellos pues los que deciden si se sanciona. Ojo, las investigaciones también son de doble instancia. Es decir, cuando al profesional se le sanciona en primera instancia, tiene el derecho de presentar un recurso de apelación que lo resuelve la segunda instancia, que es el Consejo Nacional en Bogotá. Lo que decida la segunda instancia puede confirmar la decisión de primera instancia. Es decir, si la primera instancia sancionó, la segunda instancia puede confirmar. Pero también puede modificar la sanción. Es decir, hombre, el regional atlántico lo sancionó con 1 año. Si el profesional no presentó apelación, la segunda instancia le puede empeorar la sanción. Le puede poner, no, él no merecía 1 año, sino 2 años de sanción. Como puede revocar la decisión, hombre, el profesional presentó esta defensa que no se tuvo en cuenta, estas pruebas, entonces revocamos la sanción de la primera instancia y se le absuelve al profesional de la sanción que se le había impuesto. Ha ocurrido. ¿Ya? Porque el profesional muchas veces deja su mejor defensa para el final y en la apelación presentó una prueba que de verdad demostró que no era pues, el responsable de los hechos denunciados. Entonces la segunda instancia lo absuelve de la decisión que tomó la primera instancia. Eso en cuanto pues, a lo que es el COMIA dentro de su función. Aquí tenemos para hablar muchas cosas, pero el tiempo es muy corto. Bueno, actualmente tenemos 1.237 profesiones bajo nuestra competencia, repartidas en 216 ingenierías, 32 profesiones afines, 62, y 959 profesiones auxiliares. Actualmente es lo que tenemos bajo nuestra competencia. Esto pues a raíz de unas resoluciones que se aprobaron. Creo que hubo una resolución posterior a esta que aumentó este número. Este número ya no es 216, sino creo, si no estoy mal, creo que son 230 y algo. Tengo que actualizar el cuadrito. Bueno, por último venimos a invitarlos a reforzar esa cultura ética, para lo cual pues invitarlos a que se lean la ley 842, que se apropien del código de ética profesional para que no nos cojan fuera de base. Recuerden que el desconocimiento de una norma no nos exime de la responsabilidad. La ley 842 fue publicada el 9 de octubre del año 2003. Si nosotros elegimos estudiar la ingeniería, debemos ceñirnos a la normatividad que la rige, que en este caso es la ley 842 del 2003. Un ejemplo. Yo soy ingeniero civil, ¿cierto? Egresado de esta magnífica institución educativa. Egresado en julio del 93. Este año cumplimos 30 años de haber sido egresado. Yo no puedo construir una escuela. Yo no puedo construir una carretera. Yo no puedo construir un hospital. Yo no puedo construir una represa. Adivinen por qué. Si yo estudié para eso, ¿cierto? Para construir, para diseñar. Porque para hacerlo tendría que contratar con el Estado. Son obras públicas. Yo soy empleado del COMNIA, soy empleado público, ya yo tengo una contratación con el Estado. Si yo contrato con un alcalde para hacer un hospital, una escuela, un pavimento, estaría haciendo doble contratación. Estoy inhabilitado para contratar con el Estado nuevamente. Si yo lo hago, el CONIA me inicia una investigación, me suspende la matrícula profesional, pero la Procuraduría también me investiga y me sanciona con 15 años de suspensión del ejercicio de funciones públicas. Entonces, de eso es de lo que yo les hablo. De que no nos cojan fuera de base, porque no es que yo no sabía. ¿Cierto? Hay inhabilidades, hay incompatibilidades, hay deberes que tenemos nosotros como profesionales, tanto para con la sociedad como para con el Estado y para con nuestros colegas. ¿Cierto? No podemos tomar un diseño que haga un colega como nuestro
y replicarlo. Eso es una falta a la ética y es sancionable. Entonces, aprópiense de ese código de ética y para eso, pues, los invitamos a realizar el curso de cátedra virtual de ética. Es un curso que es completamente gratuito. Desde nuestra página web se puede desarrollar, ¿ya? Solamente ingresar por www.cognia.gov.co y hay un botón que dice Aula Virtual Cátedra de Ética. Se inscriben con su cédula de ciudadanía, tanto en usuario como en contraseña, utilizan la cédula, posteriormente cambian la contraseña. Al inscribirse, pues el sistema les va a solicitar una información muy básica, sus nombres, apellidos, su dirección, teléfono, profesión. E ingresan, pues con ese usuario y esa contraseña, que es el número de la cédula, por un botón que dice asignatura. Ahí ingresan a ese curso, que les va a permitir navegar por 3 módulos. El curso consta de 3 módulos. Cada uno tiene una duración como de 12 horas. Uno que es el marco teórico del Código de Ética, otro las nociones del COGNIA y otra el Tribunal de Ética Profesional. Cada tema, cada módulo tiene una autoevaluación al final. Si no les va bien en la autoevaluación, en la primera autoevaluación tienen la posibilidad de volver a realizar la evaluación al final de ese módulo. Es importante que obtengan en promedio más del 80% de esa evaluación para que el sistema al final les entregue una certificación de haber desarrollado el curso de cátedra virtual de ética, firmado por el director general nuestro, que les va a permitir a ustedes, pues, alimentar, enriquecer su hoja de vida. Qué bueno es para mí, pues, si yo fuera dueño de una empresa o fuera el gerente de recursos humanos de una empresa y me llega una hoja de vida con una certificación de este tipo, sobre todo que es un curso gratuito. Nosotros pues nos ponemos el tiempo en que queramos desarrollarlo, son 12 horas por módulo. Importante sí terminarlo antes de que finalice el año. ¿Ya? Pero como les decía, si a mí me llega una hoja de vida con una certificación de este tipo, a mí me da a entender que el profesional está interesado en saber sobre la ética de su profesión. El profesional está interesado en saber quién regula el ejercicio de su profesión y quién lo disciplina éticamente. ¿Cierto? Da muy bien que decir de ese profesional. Está interesado en saber cuáles son las inhabilidades, incompatibilidades, deberes y provisiones que tenemos como profesionales de la ingeniería. También tenemos en nuestra página web el régimen colombiano del ejercicio ético. Ahí se encuentran publicadas, pues no con nombre propio, pero sí se encuentran esas resoluciones que sancionan a un profesional de la ingeniería. Digamos que encuentran como un resumen de la investigación ético-disciplinaria. ¿Por qué fue la queja? ¿Cuáles fueron las pruebas que aportó el quejoso? ¿Cuáles fueron los cargos que se le formularon? ¿Cómo presentó los descargos? ¿Cuáles fueron las pruebas en su favor que presentó el investigado? ¿Cierto? ¿Cómo fue la sanción? ¿Por qué se le sancionó? O ¿por qué se le exoneró de la responsabilidad? Porque no todos los casos terminan con sanción. Entonces, para quienes estén interesados, pues existe esa obra, eso es un trabajo pues, que se realizó con Legis, que está pues ahí en nuestra página web, que es gratuito y que pueden acceder en cualquier momento a consultar, a manera de consulta. Y finalmente, invitarlos a que se apropien de esta definición de la ética profesional. Esta es una definición de nuestro director general, ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez, que ha definido a la ética como la voluntad férrea de hacer las cosas bien. Es decir, cuando nosotros nos franqueamos del lado bueno, ¿cierto? Cuando decidimos hacer las cosas de la manera correcta, créanme que no se van a ver envueltos en ningún tipo de problema ni de investigación ético-disciplinaria, penal, y si en algún momento los llegan a vincular en una investigación, ustedes pueden salir bien librados, porque tienen la certeza de que han hecho las cosas bien, apegados a la normatividad, apegados al código de ética profesional. ¿Ya?
Yo creo que aquí no hay una persona que no tenga la capacidad de discernir, que no tenga la capacidad de diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. A sus vidas van a llegar personas que les van a hacer propuestas, y propuestas que ustedes van a saber que no van a conducir a nada bueno. Y es ahí donde ustedes deben tomar la decisión, ¿cierto?, de si eligen el lado bueno o si eligen el lado malo. Es nuestra invitación a hacer las cosas bien desde un inicio. Llegó el momento de ustedes, aunque ya han tomado parte de su momento. Desde el chat, no sé si hay preguntas o si alguien por aquí tiene que adelantar algo, alguna pregunta, alguna inquietud. Ya absolvieron todas sus inquietudes. La ingeniería no ha hecho preguntas. Ya la resolvimos. Ok. No hay en el chat preguntas. Bueno, de verdad agradecerles la atención que me han prestado a Juan Camilo por haber coordinado la charla. De verdad agradecerles por permitirnos a nosotros cumplir la misionalidad. Es una misión que nos asigna la Constitución y la ley. Buenos días. Y cuando deseen resolver inquietudes, preguntas, dudas, ahí están nuestros datos de contacto. Muy buenos días, adelante. Ahí están nuestros datos de contacto. Ya Juan Camilo también tiene la información. Envíame el correo con la pregunta de la estadística y con mucho gusto se las resolveremos. De verdad, agradecerles la asistencia y deseo que todos tengan un excelente resto de día. Un aplauso para el ingeniero Luis.